El tema del derecho procesal civil es esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter civil que afectan fundamentalmente a los particulares. Entre tales litigios podemos mencionar los concernientes a la propiedad privada y en general a los derechos reales, así como los relativos a la validez o nulidad, cumplimiento o rescisión de contratos civiles, particularmente de arrendamiento, de compraventa, de fianza, de obra, de prestación de servicios y en general a las obligaciones civiles. También quedan comprendidos los litigios o asuntos referentes a las sucesiones o transmisiones del patrimonio de personas fallecidas y los concursos o liquidaciones del patrimonio de personas no comerciantes declaradas insolventes. En relación con el proceso civil y en general con todos los procesos diversos del penal, conviene tener presente el principio fundamental contenido en el artículo del 14 constitucional. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Dentro de la distribución de las competencias establecida por el artículo 124 constitucional por los órganos federales y locales, corresponden a los órganos legislativos de los estados la expedición de las leyes civiles y procesales civiles. Cada uno de los 31 estados de la República cuenta con su propio código de procedimientos civiles. A estos códigos hay que agregar el de la Ciudad de México, y también el que se maneja a nivel federal, que actúa como que que se actúe también a nivel federal, como la federación actúe como parte civil. O sea, que los asuntos civiles es que la federación actúe como parte civil, por lo que en total existen en la República Mexicana 33 códigos de procedimientos civiles. La existencia de tantos ordenamientos procesales dificulta en una medida considerable el estudio completo del derecho procesal civil mexicano. Considerable el estudio completo del derecho procesal civil mexicano. Sin embargo, se debe aclarar que esta cantidad tan grande de códigos no ha sido traducido en una gran variedad en el contenido de los mismos. Así, la mayor parte de los códigos estatales han copiado el contenido del viejo Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal del 29 de agosto de 1932, todavía vigente en dicha entidad. Este código fue elaborado por una comisión integrada por Gabriel García Rojas, José Castillo Larrañaga y Rafael Gual Vidal, basándose en los precedentes códigos de procedimientos civiles del Distrito Federal de 1870, 1880 y 1884, así como en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, del Código Baestegui, nombrado de 1880. Todos estos códigos tuvieron a su vez la influencia determinante de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 5 de octubre de 1855. Por tanto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1932 es el ordenamiento que ha recibido en mayor medida la tradición española y que le ha transmitido la mayor parte de los códigos de los estados de la República. Por su vigencia en el Distrito Federal, la entidad más poblada de la República, y por su marcada influencia en la mayoría de los estados de la República, es el ordenamiento procesal civil mexicano más importante y es el que nos puede servir de guía en el mencionar este brevario introductorio jurídico y por lo que se refiere al proceso civil en general mexicano. Conviene advertir, sin embargo, que existen algunos ordenamientos procesales civiles que se apartan en buena medida del contenido y de las orientaciones del Código del Distrito Federal en primer término. Debemos señalar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato del 9 de enero de 1934, elaborado por el profesor Adolfo Maldonado con mejor técnica y tomando en cuenta las aportaciones de la doctrina procesal italiana de su tiempo, particularmente el proyecto del Código de Procesal Civil de 1926 de Francisco Carneluti. Este código se orienta en alguna medida hacia la oralidad y la publicización del proceso civil. El propio profesor Maldonado elaboró también el proyecto para el Código Federal de Procedimientos Civiles,
el cual fue promulgado el 31 de diciembre de 1942. A pesar de que los códigos de Guanajuato y Federal son de mejor factura que el del distrito, no han tenido la influencia de en los estados de la República. En el año de 1948 fue elaborado un anteproyecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal por una comisión integrada por Ernesto Santos Galindo, Luis Rubio Siliceo y José Castillo Larrañaga. Este anteproyecto fue redactado siguiendo los lineamientos del Código del Distrito Federal de 1932, pero sus autores trataron de modernizarlo tomando algunas soluciones del proyecto de Couture de 1945 y de la doctrina procesal italiana. Con todo, el anteproyecto de 1948 se conservó el carácter predominante, escrito y dispositivo del proceso civil de ascendencia hispánica. A pesar de que dicho anteproyecto no fue siquiera sometido al debate del órgano legislativo para el Distrito Federal, sí fue tomado como modelo para los códigos de procedimientos civiles de los estados de Sonora, 1949, Morelos, 1955, Zacatecas, 1965 y Baja California de 1989. Asimismo, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, 1961, recogió en buena medida el contenido del anteproyecto de 1948, solo que lo mezcló sin ninguna técnica con disposiciones provenientes de los Códigos de Procedimientos Civiles de 1884 y 1932 del Código Federal de 1942 y hasta directamente de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Aunque el Código de Tamaulipas, otro ejemplo, de 1961 fue abrogado por el del Código de 1986 de mejor factura y de mejores proporciones jurídicas. Sin embargo, fue puesto nuevamente en vigor en 1988 por una especie de masoquismo legislativo. En los códigos de procedimientos civiles de los estados de Tlaxcala y Puebla, cuyos proyectos fueron elaborados por José María Cajica, también ofrecen soluciones distintas a las del Código del Distrito Federal de 1932. Al lado de los códigos procesales civiles también deben ser consideradas como fuentes del derecho procesal civil las leyes orgánicas de los tribunales. En este sentido debemos mencionar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, promulgada el 23 de diciembre de 1987. Esta ley establece la organización y competencia de los tribunales federales que forman parte del Poder Judicial Federal. También debemos señalar la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, promulgada el 26 de diciembre de 1968, que ha sido objeto de numerosas reformas y a la cual organiza y determina la competencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los juzgados locales. Cada uno de los 31 estados de la República cuenta también con su propia ley orgánica del Poder Judicial. El derecho, bueno, esta es otra rama que también va derivada del derecho procesal, nada más que esto es derecho procesal mercantil. El derecho procesal mercantil regula el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, todos aquellos derivados de actos que las leyes definen como mercantiles. Para la determinación de la naturaleza mercantil de los actos jurídicos remitimos al derecho mercantil y nos limitamos a indicar que los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio del 15 de septiembre de 1889, todavía vigente, intentan dar algunos criterios definitorios sobre este extremo. El artículo 1050 del propio Código de Comercio precisa que cuando un acto jurídico tenga al mismo tiempo naturaleza civil para una de las partes y mercantil para la otra, el litigio que de dicho acto derive deberá solucionarse conforme a las leyes mercantiles, a diferencia de lo que ocurre con las leyes civiles y procesales civiles que son de la competencia de los órganos legislativos estatales. La legislación mercantil y procesal mercantil es de la competencia del órgano legislativo federal, es decir, del Congreso de la Unión.
conforme a lo previsto por la fracción 10 del artículo 73 constitucional. Por consiguiente, las leyes procesales mercantiles son expedidas por el Congreso de la Unión y tienen vigencia en todo el territorio nacional por el Congreso de la Unión y tienen pero si bien perdón, pero si bien las leyes procesales mercantiles son expedidas por el órgano legislativo federal, su aplicación puede ser llevada a cabo a elección de la parte actora por los tribunales del Poder Judicial Federal o por los tribunales del Poder Judicial de los estados cuando se trate de conflictos que solo afecten intereses particulares, como lo previene la fracción 1 del artículo 104 constitucional. A esta posibilidad de someter los conflictos sobre aplicación de leyes federales que afecten intereses particulares a los tribunales federales o los locales se suele denominar jurisdicción concurrente, aunque sería más correcto designar la competencia alternativa. Pero si bien las leyes procesales mercantiles se encuentran uniformadas en cuanto a que provienen todas del órgano legislativo federal, hoy tienen vigencia en todo el territorio nacional. Si padecen un cambio de gran disparición en cuanto a que no existe un Código Federal de Procedimientos Mercantiles, que debería de existirlo también, sino que las disposiciones procesales mercantiles se encuentran diseminadas en diversas leyes mercantiles de diferentes materias y orientaciones. El texto legal más importante para el derecho procesal mercantil mexicano es el ya mencionado Código de Comercio de 15 de septiembre de 1889, cuyo libro quinto de los juicios mercantiles reúne la mayor parte de las disposiciones procesales mercantiles. El profesor o autor Alcalá Zamora menciona en una copia mutilada del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal de 1884, que resulta muy antigua y además con muchas lagunas, lo que hizo su criterio jurídico. El artículo 1054 del Código de Comercio establece la supletoriedad de los códigos de procedimientos civiles locales que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tratado de reducir en la mayor medida posible, quizá para evitar las dificultades de una supletoriedad tan diversa y dispersa. Además del Código de Comercio, también es fuente del derecho procesal mercantil la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, promulgada el 26 de agosto de 1982. Esta ley contiene normas sobre el procedimiento para la cancelación y pago, reposición o restitución de títulos de crédito nominativos extraviados o robados. Artículos 42, 68 sobre las acciones cambiaria y causal que derivan de los títulos de crédito. Artículos 159, 169. También en su momento lo que fue la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos del 31 de diciembre de 1942 es fuente del derecho procesal mercantil, pues regula el proceso de quiebra destinado a liquidar el patrimonio de los comerciantes declarados insolventes o de las empresas, así como el procedimiento de suspensión de pagos que tiene por objeto evitar la quiebra de empresas con problemas de liquidez mediante la autorización judicial para que suspendan sus pagos y la celebración de un convenio con los acreedores en el que se estipulen condiciones que permitan a la empresa reanudar el cumplimiento de sus obligaciones. La Ley Federal de Protección al Consumidor, promulgada el 19 de diciembre de 1975, contiene disposiciones que tienen incidencia en el derecho procesal mercantil, pues establece la Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado que puede actuar como conciliador, árbitro, incluso procurador, previo mandato de consumidores determinados en los conflictos entre estos y los proveedores y comerciantes y, en fin, contiene algunas reglas sobre la estancia conciliatoria y el juicio arbitral que se pueden seguir ante dicho organismo. También se pueden considerar como fuentes del derecho procesal mercantil las leyes orgánicas a que se hace alusión al exponer las fuentes del derecho procesal civil. Son áreas que van llevadas de la mano. Siempre la materia civil o el derecho procesal civil actúa de forma supletoria con las demás áreas. Hay otros tipos de derechos también procesales, como por ejemplo el derecho procesal social. Dentro de este sector quedan comprendidos como se ha mencionado el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario y el derecho procesal de la seguridad social. Es un del proceso social. El derecho procesal del trabajo
Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los litigios derivados de los contratos, nombramientos o relaciones de trabajo. En esta rama procesal es preciso distinguir dos clases de procesos: el destinado a solucionar los conflictos surgidos entre patrones, empresarios y trabajadores con motivo de los contratos o relaciones de trabajo y en general de las normas laborales. El destinado a solucionar litigios surgidos con motivo de relaciones de trabajo establecidas entre las dependencias de algunas entidades de la administración pública y sus empleados. El primero se encuentra regulado en el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, promulgada el 23 de diciembre de 1969 y con vigencia a partir del 1 de mayo de 1970, la cual ha sido objeto de varias reformas, la más importante de las cuales desde el punto de vista del derecho procesal es la promulgada el 31 de diciembre de 1979 y que entró en vigor el 1 de mayo de 1980. El segundo proceso se encuentra regulado por lo que corresponde a las relaciones de trabajo de empleados de la Federación y del Distrito Federal. En el apartado B del mismo artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, promulgada el 27 de diciembre de 1963, en la cual ha tenido algunas reformas. Las dos leyes que les he mencionado, expedidas por el Congreso de la Unión y tienen vigencia en todo el territorio nacional. Se debe aclarar que la aplicación de la Ley Federal del Trabajo corresponde tanto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para cierta clase de actividades económicas, como a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para las actividades no previstas para la Junta Federal, de acuerdo con la distribución de competencia establecida en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 31, y en el artículo 527 de la Ley Federal de Trabajo. En estos últimos tiempos se ha observado un considerable incremento de los asuntos de la competencia de los tribunales locales y federales, así como consecuencia de la reducción de la competencia de los tribunales laborales locales, también como se menciona. Entre los conflictos que se pueden plantear a través del proceso laboral regulado por la Ley Federal de Trabajo podemos enumerar los siguientes: los litigios individuales jurídicos surgidos entre trabajadores y patrones con motivo de la aplicación o el cumplimiento del contrato o relación de trabajo y de las prestaciones establecidas en la ley; los conflictos colectivos jurídicos originarios entre sindicatos y colectivos de trabajo o del contrato ley; los conflictos colectivos económicos, que son aquellos que surgen entre sindicatos y patrones, pero que a diferencia de los jurídicos no tienen por objeto la interpretación y aplicación de las normas laborales existentes previamente los contratos colectivos de trabajo, los contratos ley, sino su modificación o creación; los litigios sobre preferencia de derechos en los ascensos y los conflictos intersindicales, o sea, los que se plantean entre dos o más sindicatos entre sí. Por lo que concierne a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, si bien fue expedida por el Congreso de la Unión y tiene vigencia en todo el territorio nacional, sus disposiciones afectan solo a las relaciones entre la Administración Pública Federal, incluyendo la del Distrito Federal y sus empleados públicos, por lo que las relaciones de las administraciones públicas estatales y municipales con sus trabajadores se deben regir por las respectivas leyes expedidas por los órganos legislativos de los estados, con fundamento en lo que dispone el artículo 116, fracción quinta de la Constitución Política. A través del proceso del trabajo regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se puede plantear solo conflictos jurídicos individuales y colectivos, intersindicales o interobreros. Tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contiene, además de las normas sobre los respectivos procesos laborales, las disposiciones sobre la organización y competencia de los tribunales del trabajo. Otro tema importante también que va relacionado con el derecho procesal, tanto civil como el derecho procesal en general de varias áreas, se menciona también el derecho procesal agrario. Esta rama regula, el derecho procesal agrario, regula el proceso destinado a solucionar los conflictos relacionados con la propiedad,
la posesión y la explotación de los terrenos rurales que surgen entre los propietarios privados y los núcleos de la población ejidal y comunal. Entre estos núcleos entre sí o entre sus miembros, el artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal de Reforma Agraria promulgada el 22 de marzo de 1971, atribuye la solución de estos conflictos. El presidente de la República, quien es auxiliado en esta materia por la Secretaría de la Reforma Agraria y otros organismos y autoridades, tanto estatales como federales, que participan en diversos actos y etapas del proceso agrario, las resoluciones que pronuncia el presidente de la República con conclusión del proceso agrario son revisables en la, en la mayoría de los casos por los órganos competentes del Poder Judicial a través del juicio de amparo. Desde hace algunos años se ha sugerido la posibilidad de crear tribunales especializados en materia agraria para que instruyan y resuelvan los procesos agrarios. Hasta la fecha no se ha dado a conocer ni se ha presentado al Congreso de la Unión ninguna iniciativa que intente reformar el artículo 27 constitucional ni la Ley Federal de la Reforma Agraria en este sentido. Es una parte de lo que como tema jurídico se establece, pero sí existen los tribunales agrarios, tribunales unitarios agrarios. Entre los conflictos que se puede solucionar a través del proceso agrario podemos mencionar los siguientes: conflictos sobre la dotación y la ampliación de ejidos, conflictos sobre la restitución de los bienes comunales, conflictos sobre los límites de los terrenos comunales, litigios sobre la nulidad de fraccionamientos de bienes comunales y ejidales, litigios sobre la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables, conflictos sobre la nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias, conflictos sobre la nulidad de actos y documentos que contravengan las leyes agrarias, conflictos sobre la nulidad de contratos y concesiones administrativas, litigios sobre la nulidad y cancelación de certificados de afectabilidad, conflictos sobre la posesión y el goce de las unidades individuales de dotación, sobre el disfrute de los bienes de uso común. Otra rama importante que establece un derecho procesal es el derecho procesal de la seguridad social. Esta rama regula el proceso destinado a solucionar los conflictos surgidos con motivo de la interpretación y aplicación de normas sobre la seguridad social. En México, sin embargo, no ha tenido un desarrollo legislativo ni doctrinal importante, pues hasta ahora los conflictos relativos a la seguridad social se han canalizado a través de otras ramas procesales, como son el derecho procesal del trabajo y el derecho procesal fiscal. Por lo que se refiere a la seguridad social de los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 constitucional, la Ley del Seguro Social, promulgada el 23 de febrero de 1973 y vigente en toda la República a partir del 1 de abril de dicho año, distingue dos situaciones en relación con los posibles conflictos posibles sobre las normas de la seguridad social para las controversias entre los trabajadores asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre las prestaciones que la ley otorga, señala que aquellos podrán acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para plantear dichas controversias a través de un proceso seguido contra dicho instituto, conforme a la Ley Federal del Trabajo, para los conflictos sobre el pago o la liquidación de las cuotas que se deben cubrir al instituto. Aportaciones de seguridad social las denomina el artículo 2, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. El interesado debe acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación para reclamar su anulación o invalidación a través del proceso fiscal, tomando en cuenta el carácter fiscal de dichas cuotas. Para ambas situaciones, el artículo 274 prevé un recurso administrativo de inconformidad ante el Consejo Técnico del propio instituto, que el trabajador asegurado o sus beneficiarios pueden utilizar antes de acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero que tiene carácter obligatorio para quienes pretendan plantear el proceso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Dicho recurso administrativo se encuentra regulado por el reglamento del artículo 274 de la Ley del Seguro Social de 1950, reformado por el decreto promulgatorio de 1979, por lo que concierne a la seguridad social de los empleados públicos y en general de los trabajadores sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional.
El artículo 23, fracción 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación del 30 de diciembre de 1977 atribuye todas las resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También existe otra rama del derecho procesal publicístico que señala que este sector comprende 4 ramas del derecho procesal: el penal, el administrativo, el familiar y el estado civil y el constitucional. El de derecho procesal penal, esta rama regula el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de delitos y la aplicación de las penas a los que resultan responsables ellos. Por su incidencia en la libertad y en la vida de las personas, el proceso penal es el que ha sido objeto de mayores referencias en la Constitución, como su aplicación práctica es la más propicia a vulnerar los derechos humanos que han estado vigentes desde el 2011. Las constituyentes procuran asegurar tales derechos a través del establecimiento de provisiones a las autoridades y derechos para las personas que pueden ser sujetas a un enjuiciamiento penal. Sin embargo, las prácticas policíacas, en ocasiones la legislación ordinaria y aún la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía parecen no haberse ajustado plenamente a las orientaciones liberales de los constituyentes. Este tipo de análisis de los derechos fundamentales del procesador se remite al concepto o capítulo de derechos humanos, el cual puede interesarnos si en algunos de los preceptos constitucionales que tienen conexión con el enjuiciamiento penal. El artículo 14, tercer párrafo, que prohíbe imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. El artículo 15, que prohíbe celebrar tratados para la extradición de reos políticos o de personas que hayan tenido en el estado reclamante la condición de esclavos. El artículo 16, que señala taxativamente las hipótesis en que puede ser aprehendida una persona y establece los requisitos que se deben satisfacer para poder decretar una orden de aprehensión. El artículo 17, que prohíbe la prisión por deudas civiles. El artículo 18, que establece las bases para la prisión preventiva. El sistema penitenciario, el régimen de los menores infractores y los tratados para el traslado de reos mexicanos en el extranjero a México, así como de reos extranjeros en México a su país de origen. El artículo 19, que señala los requisitos de la función del auto de formal prisión o auto de procesamiento. El artículo 20, que enumera los derechos fundamentales del procesado, los cuales tienen por objeto asegurarle las posibilidades de una defensa razonable. El artículo 21, que atribuye al Ministerio Público la persecución de los delitos y a la autoridad judicial la imposición de las penas. El artículo 22, que prohíbe determinadas penas. El artículo 23, que establece el máximo de 3 instancias para el enjuiciamiento penal y prohíbe el doble juzgamiento por los mismos hechos, así como la absolución de la instancia. Las fuentes del derecho procesal mexicano o derecho procesal penal mexicano conviene distinguir dos clases de procesos de acuerdo con los tipos de delito sobre los que recaen el proceso penal por delitos ordinarios y el proceso penal por los delitos militares. Bueno, pero sí es un excelente tema, pero también sobre todo son temas importantes que se deben de ver de la vida diaria. Por lo que concierne al primer tipo de proceso, conviene aclarar que en México los delitos ordinarios pueden ser federales cuando se encuentran previstos en las leyes federales, afecten a la federación
o tengan esa calidad de acuerdo con los criterios señalados por el artículo 51, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o bien locales o del orden común que se encuentran previstos en los códigos y en las leyes penales de los estados del Distrito Federal o Ciudad de México actualmente. Por esta razón, de manera similar a lo que ocurre en materia procesal civil, existe un código de procedimientos penales en cada uno de los estados de la República, uno en el Distrito Federal, pero ya más bien es un Código Nacional de Procedimientos Penales y otro de carácter federal que fue como se llamaba. Tenía su nomenclatura de esa manera, pero en el proceso penal, al contrario de lo que ocurre en el proceso civil, el Código Federal tiene mayor influencia en los estados que el local. Con todo, estos dos códigos son los que parecen orientar la mayoría de los códigos de los estados, con algunas excepciones, como los recientes códigos de procedimientos penales de los estados de Baja California y Querétaro, ambos de 1989. El Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal de fecha de 20 de agosto de 1931, objeto de varias reformas todavía vigentes, el producto del proyecto elaborado con cierta precipitación por una comisión integrada por José Ángel Ceniceros, Alfonso Tejas Sabre, Carlos L. Ángeles, José López Lira, Luis Garrido y Ernesto G. Garza. El Código de 1931 recogió los lineamientos fundamentales de su predecesor de 1880, 1894 y 1929, ajustándolos a las nuevas orientaciones de la Constitución de 1917. Los códigos de 1884 y 1894, 80 y 94, a su vez se basaron en el proyecto elaborado de 1872 bajo la influencia en cierta medida del Código de Instrucción Criminal francés de 1808. Al lado del Código de Procesos Penales de 1931, también son fuente del derecho procesal penal en el Distrito Federal la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal. Al examinar el derecho procesal civil, la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en la Ciudad de México del 19 de noviembre de 1987, su reglamento el 5 de agosto de 1988 y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal promulgada el 16 de noviembre de 1983. Bueno, por mi parte es todo. Muy buenas noches y gracias por la atención. Hasta luego.